este proyecto, el de Offshore Leaks Database, que es la única red donde nadie quisiera estar, ¿verdad? Porque revela que ustedes tienen alguna conexión con el mundo offshore. Yo les voy a contar toda la historia de cómo ha sido construida esta base de datos. Primero, para contar, este es el URL. Actualmente este sistema contiene la información de compañías offshore y los involucrados de todos estos set de datos. El primero de todos fue publicado en el 2013, ¿verdad? Que fue Offshore Leaks, que tenía información de las compañías offshore de dos empresas. ¿Se acuerdan que para Panama Papers se había conseguido la información de una empresa en Panamá que se llamaba Mossack Fonseca? Esa vez había sido la información de dos compañías que se llamaban Perculis Trustnet y Commonwealth Trust Limited. Entonces se consiguió, esa era la primera vez cuando se había obtenido este tipo de información del secretismo que hay con los paraísos fiscales, ¿verdad? Cómo las personas manejan este recurso para mantener su dinero oculto, ¿verdad? Oculto de los gobiernos para pagar menos impuestos, ocultos hasta de sus esposas, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, este sistema contiene la información de Offshore Leaks, Panama Papers, Bahamas Leaks y el último proyecto que se publicó, que fue Paradise Papers, ¿verdad? Que tiene información de un montón de registros en paraísos fiscales. Entonces, para comenzar por el principio, ¿verdad? Valga la redundancia, en el 2012, nosotros, hablo de mi compañero Matthew Caruana y yo, estábamos trabajando para La Nación en Costa Rica y habíamos tenido una cierta visibilidad por los proyectos que habíamos, los proyectos de periodismo de datos que habíamos publicado. Entonces, llegamos a los ojos del ICIJ y nos pidieron una colaboración para poder desarrollar una aplicación web donde todo el mundo pudiera explorar los datos de las compañías offshore y los participantes de esta interesante base de datos que les había llegado, ¿verdad? Esa información llegó por medio de un disco duro a el director de la organización. Y era la primera vez en la historia que se recibía este tipo de información de los paraísos fiscales, ¿verdad? De las cuentas offshore. Entonces era un proyecto muy, muy importante. Nosotros entendimos la comisión, supimos desde el principio que o hacíamos un proyecto muy bien, que nos dejara muy bien, o la embarrábamos, ¿verdad? Entonces nos comprometimos con el proyecto y analizamos muy bien qué era lo que teníamos que hacer. Nosotros en ese momento teníamos la experiencia de haber trabajado con bases de datos de grafos en el ICIJ, en La Nación Costa Rica. Ya teníamos una base de datos de grafo que conectaba a las personas con múltiples registros de bases de datos públicas como el de los bienes muebles, bienes inmuebles, las sociedades, las sanciones, un montón de cosas. Teníamos una mega base de datos con información de todos los costarricenses. Así que eso fue muy importante para pensar cómo hacer esta aplicación. Y surgieron un montón de desafíos. El primero de ellos, que la base de datos original eran 300 tablas o más, ¿verdad? Entonces no teníamos como una guía que dijera, ok, esta tabla se conecta con esta conecta, aquí está la información de los offices, aquí está la información de las compañías, aquí están los beneficiarios. No, había que hacer un trabajo de ingeniería inversa para poder reconstruir ese modelo, ¿verdad? Y este trabajo se ha tenido que hacer
para todos los leaks que nos han llegado, ¿verdad? Uno trata de investigar cómo antes estaban conectadas esas cosas. Y algo que ayuda mucho para que lo apunten cuando les toque hacer un trabajo como esto, cuando reciban una base de datos, a veces hay una parte que no está en las tablas, sino que se llaman vistas. Las vistas son consultas ya guardadas, que si tú las abres se te abre como tabla, pero hay una consulta por detrás con un código en SQL que permite poder hacer esa ingeniería inversa, poder reconstruir cómo estaban conectadas estas tablas. Así que eso fue muy clave para poder reconstruir todas las bases de datos que hemos recibido. A veces hemos tenido que hasta scrapear todas los archivos que nos pasan. Entonces, otro de los retos que teníamos era que teníamos muchísimas clases de objetos. Entonces, habían tablas que se referían a direcciones, a los directores, a las entidades, a bancos, a intermediarios y contactos y de todo, ¿verdad? Entonces, no queríamos que fuera un sistema complejo, queríamos mantenerlo simple, ¿verdad? Porque esta información iba a ser explorada por todo el mundo. Y queríamos que la información fuera fácil de explorar, fácil de digerir, ¿verdad? Así que, bueno, en primer lugar, una búsqueda sencilla, donde cualquiera que ya haya usado Google anteriormente nada más iba a buscar algún nombre o a una compañía y pues después le iba a dar los resultados, ¿verdad? Entonces, se propuso hacer de esta manera, en primer lugar. Después teníamos 2 bases de datos, entonces no íbamos a hacer ni 2 aplicaciones o una manera difícil complicada de segmentar las 2 bases de datos, porque qué pasaba si también venía otra base de datos en el futuro. Queríamos tener los datos integrados en una sola base de datos, así que fusionamos los datos de una compañía con la de otra para que así como si fuera un solo universo de compañías offshore y sus participantes. Algo que nos dimos cuenta es que aquí las relaciones son muy importantes. Si ustedes han utilizado la aplicación, incluso verán que tenemos nodos para las direcciones. Y uno se pregunta, ¿por qué ponen las direcciones como nodos en esa base de datos? Bueno, pues a veces hasta las direcciones logran conectar a una persona con otra o incluso hacer el proceso de duplicación para saber de que se trata de la misma persona. Entonces, hay nodos que sirven de eso, de puente. Y entonces nosotros queríamos darle prioridad a las relaciones para que las personas pudieran explorar bien las relaciones. Digamos, no queríamos como, hacemos un sistema pero que todo se despliega como una tabla. Ya, pues es muy difícil explorar conexiones por medio de tablas. No, tiene que imaginarse uno cómo están conectadas, ¿verdad? Entonces, la forma más eficaz y eficiente de explorar esas relaciones era a través de los grafos, ¿verdad? Entonces, como le conté, la experiencia que nosotros habíamos tenido desarrollando este tipo de bases de datos fue y ha sido muy importante, porque con solo una mirada ya te das cuenta cómo están conectadas las cosas. Y venía más desafío por venir. En todas las bases de datos, esta es la parte más tediosa. Hay que ejecutar un proceso exhaustivo de duplicación de datos. Exhaustivo, pero a la vez cuidadoso, ¿verdad? Porque no se puede decir que esta persona es la misma que esta otra si no lo son, porque eso puede llevar a cometer errores y puede llegar a difamar a una persona, ¿verdad? Entonces hay que tener un cuidado y hay que llevar a cabo este trabajo, porque cuando tenemos grafos no podemos tener puntitos para cada uno de los registros. Cada uno de estos segmentos que ustedes ven debería aparecer como una sola entidad y no como varias. Entonces se tiene que llevar a cabo un proceso muy pesado de duplicación de datos.
Otros requisitos del proceso para la producción de esta base de datos es que tiene que ser reproducible y tiene que ser testeable para revisión. O sea, nos estamos obligados a hacer un proceso que tiene que ser revisado por otra persona y tiene que ser ejecutado por otra persona. Ya, entonces eso nos descarta el trabajo manual. Cuando nosotros que hacemos copy-paste, que arrastramos cosas, no, eso no es válido aquí. Tenemos que hacer que el proceso pueda ser ejecutado por otra persona y lo más automatizado posible, nada de cosas manuales. Y en cuanto a las soluciones, bueno, así es como lucen los grafos y así es como lucía la base de datos offshore al principio, ¿verdad? Los puntitos representan nodos y las rayitas eran las conexiones con compañías, con direcciones, con los beneficiarios y demás. Entonces, si vamos a utilizar una exploración de grafos donde cada vez que le dabas doble clic a uno de esos puntitos, se abrían más conexiones. Entonces, las personas iban expandiendo y expandiendo y descubriendo nuevas conexiones con más entidades. Los registros como les dije, hay que ser muy cuidadosos. Solo podíamos fusionar registros cuando se trataba de que el nombre y la dirección era muy similar, ¿verdad? Pero si la persona no tenía dirección, entonces pues tenían que crearse como nodos aparte. No podíamos garantizar de que Adrián Lungan era el mismo Adrián Lungan de allá. Entonces, si hay que hacer este trabajo de duplicación con mucho cuidado, ¿verdad? Al principio lucía así, ¿verdad? Ahora, la Offshore Leaks Database, esta era toda la página, ¿verdad? Al principio ya teníamos el texto de búsqueda, pero 3 años después, ya incluyendo la base de datos de Panama Papers, ahora luce así. Hemos utilizado un nuevo motor de base de datos. Al principio estábamos con MySQL, pero luego nos pasamos a Neo4j, que hace muy fácil la generación de los grafos y la exploración, la consulta, ¿verdad? Entonces, básicamente era muy parecido, pero las tecnologías habían cambiado y tenía muchísimo más información. Cuando se publicó los Panama Papers, se escribieron historias de cada personaje, de cada uno de los líderes mundiales, ¿verdad? Entonces venía su historia y también jalaba de la base de datos el grafo relacionado con esta persona, ¿verdad? A manera de widget. Actualmente la base de datos tiene más de 785,000 nodos relacionados con las compañías, los fondos, los trusts, y tiene más de 720,000 officers. Esos son solo los puntitos. Ahora, imagínense que si cada uno de esos puntitos están conectados a como mínimo 3 nodos, ya esos son millones de conexiones. En esa base de datos hay millones de relaciones. Que eso para una base de datos relacional como la teníamos antes era muy ineficiente. Entonces, cuando publicamos la Offshore Leaks Database, nos aseguramos de estar preparados para un tráfico masivo y también por si hubiese algún ataque. Ya saben que aquí no conviene que las personas vean que tu nombre está ahí. Entonces nos preparamos para algún ataque o también para un tráfico masivo. Entonces teníamos una arquitectura que la aplicación y la base de datos estaba en un servidor que se autorreplicaba si se necesitaba más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, si veía que había mucho tráfico, se creaba un cuarto servidor que atendía las resoluciones, las peticiones. Y también contratamos un servicio que en ese momento fue Cloudflare, que nos brindaba la protección contra el DOS,
¿verdad? Él automáticamente reconoce los ataques y bloquea IPs, ¿verdad? Para que no sigan tratando de saturar el sistema, ¿verdad? Entonces, esto fue algo muy importante a la hora de publicación, ¿verdad? Y estas son la caja de herramientas que hemos utilizado. Talent Studio es un sistema de ETL, me ahorra muchísimos días de programación y es lo que me permite hacer el sistema reproducible. Entonces yo no mando, yo lo que mando son procesos, ¿verdad? Que ellos nada más le hacen play y automáticamente ven pasar todos los datos y ven todas las transformaciones que se están haciendo uno a uno. Y así todo el proceso se ejecuta, toda la transformación de los datos que utilizamos. El Neo4j, que es la base de datos de grafos, el Incurious, que es la interfaz de esos grafos, lo que ven ustedes ahí como están conectados. También se utiliza Python para algunos de los procesos y al principio, como les dije, estábamos utilizando MySQL como base de datos y también en el medio de la transformación utilizamos también algunos otros motores de bases de datos como lo fue SQL Server. Este es el equipo que ha trabajado en la producción de esta base de datos, ¿verdad? Los Avengers. Tenemos a Miguel Fiandor, que trabaja en España, Matthew Caruana, ya no es parte del equipo, pero él en ese momento estuvo trabajando desde Alemania, ¿verdad? Y no se ve, pero para nosotros fue bastante el trabajo de la producción de este sistema, ¿verdad? Hay mucho trabajo que no se ve, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más cuidadosos posibles y tratar de dar un buen producto, ¿verdad? Este fue el impacto que tuvo la publicación de este proyecto en todo el mundo, ¿verdad? Cuando las personas vieron su nombre ahí en la base de datos offshore, comenzaron a decir eso, ¿verdad? Y es lo que tengo que decir. Muchas gracias.